El realismo literario es una corriente del escritor francés Jules. Él por primera vez definió su arte como realista. El realismo literario se encuentra inscrito dentro de un movimiento más grande que afecta también a las artes plásticas, al cine, la filosofía y la ciencia. Las obras realistas pretenden narrar documentalmente la sociedad de la época y los ambientes más cercanos al escritor. La estética del realismo, fascinada por los avances de la ciencia, intenta hacer de la literatura un documento que nos pueda servir de testimonio sobre la sociedad de su época, a la manera de la recién nacida fotografía. Por ello describe todo lo normal y típico, prefiere a los personajes groseros y corrientes, de los que toma buenos apuntes a través de cuadernos de observación, a los personajes extravagantes o insólitos, típicos anterior al romanticismo. Esta estética propugna a su vez una ética, una moral fundamentada en la modernación y síntesis de cualquier contradicción, la objetividad y el materialismo. En cuanto a los procedimientos literarios del realismo, son característicos el abuso de la descripción detallada y prolija, enumeraciones y sustantivos completos, el uso del párrafo, la reproducción del habla popular, tal cual se pronuncia y sin corrección alguna que pretende idealizarla, el uso de un estilo poco caracterizado, el lenguaje invisible que expresa personajes, hechos y situaciones objetivamente sin llamar la atención sobre el escritor. El realismo tuvo dos corrientes, una conservadora que habla de las viejas costumbres populares y la otra progresista caracterizada por la denuncia social. Las características más importantes son la objetividad, la cual describe la realidad tal como se muestra el escritor, el proletariado como protagonista de la obra, la pobreza como tema de la novela, la miseria, la explotación, el analfabetismo, las epidemias congénitas, etc. Los barrios bajos como escenario donde se desarrollan los hechos narrados, el presente, se toman los temas y argumentos de la novela, le deja de interesar el pasado, el lenguaje coloquial en los diálogos, se emplea incluso el lenguaje vulgar o la jerga. La sobriedad, evitando todo artificio estilístico y toda ornamentación retórica, la precisión en la utilización de la lengua para ser claro, conciso y concreto, la omnisciencia del novelista que conoce todo lo relativo a los personajes. León Tolstoy nació el 18 de agosto de 1828. Fue un novelista ruso considerado uno de los más grandes escritores de Rusia y la literatura mundial, en donde sus escritos comenzaron con relatos de primera mano como la Guerra de Crimea, la cual se encuentra en los relatos de Sebastopol. Luego de esto se acerca más a la ficción histórica, pero siempre ante todo prima su experiencia. Tolstoy también transmite todo por medio de su experiencia, a través de los errores que atraviesa, los cambios y todo lo que sufre. Desde muy niño, él comenzó desarrollando un fuerte sentido de la moral y ayuda al prójimo. Todo comenzó el día en que su hermano Nicolás, el más admirado de todos los hermanos Tolstoy, cuando él tenía 5 años, le explicó un juego que prometió le ayudaría a acabar la miseria humana. Eso era el objetivo, el cual él iba a perseguir durante toda su vida. Él decía que un conjunto de hormigas míticas sabían el secreto del amor y la bondad, pero Nicolás les dijo que todo esto estaba escondido en un palo verde que él mismo había arrojado en una quebrada, y la tarea de los hermanos era buscar esa vara que les ayudaría a encontrar el secreto del amor y la bondad. Lo buscaron pero no lo encontraron. Después de esto, se sentaban juntos para hablar un poco de lo que ellos pensaban de la vida, del amor y de la bondad. En 1854, León Tolstoy, quien pertenecía al ejército ruso en la Guerra de Crimea o en los relatos de Sebastopol, refleja el enfrentamiento de los británicos contra los franceses y los rusos, que dejaban millones y millones de heridos en todo el oeste de Rusia.
Principalmente, él quería luchar en las batallas para poder experimentar todo lo que se vivía después de triunfar en una gran batalla. Él experimentó diversidad de momentos en donde los franceses y los británicos destrozaban toda Rusia, y vio que los oficiales y los soldados de alto rango no tenían que hacer nada y no estaban arriesgando sus vidas, pero los soldados que sí estaban en la guerra ponían en riesgo toda su vida. Él sentía que allí podría tener una buena historia. Él intentaba plasmar en sus escritos todo lo que estaba viviendo en la guerra, y logró desde perspectivas diferentes hacerlo. Desde momentos en que él se encontraba muy solo hasta momentos que se encontraba en total guerra. En uno de sus ensayos escribió: cientos de cuerpos que horas antes reventaban con esperanza y anhelos grandes y pequeños se encontraban ahora con manchas frescas de sangre y extremidades rígidas. Este ensayo fue publicado en 1855 y tuvo una gran reacción por parte del público, quien estaba leyendo sus ensayos. Luego de la guerra, él regresó a la propiedad de su familia, y en ese momento las personas leían sus obras, estaban esperando más escritos de él, pero esto no se iba a poder dar, ya que él se encontraba en una situación en que se sentía atormentado por la situación de los siervos que vivían en su propiedad. En este momento, Tolstói se obsesionaba por ayudar al prójimo, y él quería hacer del mundo un lugar mejor. Pero no estaba seguro del todo si lo lograría por medio de la literatura, así como para tener un gran impacto al cambiar toda la sociedad. A pesar de esto, él se sentía obligado a crear una historia que atrapara al lector de su época y que ayudara a las personas a comprender la complejidad de Rusia que estaban viviendo. Él halló la inspiración para escribir su obra La guerra de la paz en la derrota de Napoleón en 1812. Y durante 6 años escribió y reescribió la obra, que aproximadamente tiene más de 1000 páginas. Esta película fue llevada al cine en el año de 1915, en el 1956 y 1959, 1968 y 1972. Una de las más importantes. War and Peace. Now, after a decade of preparation and 2 years of photography, this unparalleled motion picture encompasses all the novel's tremendous scope: the chaos of war, the glittering pomp and spectacle of peace, with these great stars. Audrey Hepburn reaching the pinnacle of her career as Junio del 2004, después de 130 años de su publicación, la gran novela Ana Karenina ocupa los titulares. ¿Y esto por qué? Por una sola persona llamada Oprah Winfrey, la cual había escogido leer este libro en su club de lectura. De inmediato, este libro se disparó en la lista de bestsellers en el The New York Times. A muchas personas les emocionó leer Ana Karenina, pero a otras no les agradaba tanto la idea, ya que era un libro muy largo y que no se comprendía. A pesar de todo esto, la historia de un matrimonio en conflicto del siglo XIX en Rusia
sigue conquistando a los lectores de hoy y refleja los problemas que tenía Ana en su vida. Ella, una hermosa aristócrata que se encuentra en conflicto entre los votos de matrimonio y su relación con el príncipe Oblonsky. Ana siempre pensaba en él y cuando lo hacía, su corazón ya se llenaba de alegría. Luego de todo esto, ella sacrificó todo por él. Sacrificó su familia, el respeto por ella misma, pero después de unos años, él se cansa de la relación y la deja. Al encontrarse sola en la vida, no ve ninguna esperanza para su futuro. Esta relación sigue siendo atractiva para el público y quien la lee. Todos conocemos a alguien que de alguna manera, al tener una relación, se perjudica a sí mismo y perjudica a su familia o a los demás, a los que están en su entorno. Todas las obras del Tolstoy tienen un gran estilo literario y esta más aún. En esta se ve un examen de conciencia muy personal y también lleva al lector a la crisis espiritual que estaba viviendo Ana cuando escoge para ella la muerte en vez de la vida. Las historias de Tolstoy de seguirla leyendo, al tener una gran trama que atrapa al lector cada vez más. Además de las ambiciones, él tenía como objetivo mostrarle a la población cómo salvar sus almas del pecado. Creando el personaje, Nicholas Levin encarna el lado burlón de la historia de Ana, un desilusionado aristócrata que le está encontrando sentido a su vida. E intentó con este realizar uno de los primeros personajes autobiográficos realizados, en el cual refleja el matrimonio de Kitty Levin, y Levin encuentra su felicidad. Esta historia está basada en el intento de Tolstoy de purificar su alma de una juventud irresponsable. Este libro tuvo varias adaptaciones en películas. La primera fue hecha por el director Clarence Brown en el año de 1935, otra en el 1948, la siguiente en 1967, la siguiente en 1985, otra en 1997, otra en 2009 y para terminar en el año 2012 la última. Ahora a continuación, conocidas películas de Ana Karenina.